Hola. Los hijos de Israel habían sido invitados por Dios cuando fueron sacados de Egipto a llegarse a la tierra prometida como regalo de ser el pueblo elegido, luego del pacto en el monte de Sinaí a través de Moshe entre Dios y el pueblo. Y a su vez la propuesta de, muy pocos meses después de la salida de Egipto, de ingresar en la tierra prometida y enfrentar su conquista. Como ya hemos visto en su momento, el pueblo de Israel, temeroso de que no les alcanzara el poder, ni la fuerza, ni por supuesto su autoconfianza en poder conquistar esa tierra, se niegan a salir a la guerra y se genera muy rápidamente en el concierto del pueblo un sentimiento de que hizo muy mal Moshe en sacarlos de Egipto, y a partir de una ausencia absoluta de fe en Dios, deciden algunos de ellos organizarse para volver a Egipto en una suerte de catarsis neurótica en la cual el pueblo no quería avanzar, aún estando esos 12 espías que habían salido del seno del pueblo y traer la noticia de las características de la tierra de Israel, aún estando, esos espías informando de cómo iba a ser todo ello y sabiendo el pueblo que era un pedido de Dios el hecho de que vayan a espiar esa tierra. Es interesante porque esto en su momento habíamos explicado que Dios se enoja profundamente con el pueblo y declara que ya que ellos no querían llegar a la conquista y no confiaban en Dios, Dios decretaba que ellos tenían que estar caminando por el desierto por los próximos 40 años, hasta que todos aquellos que habían salido de Egipto y que tenían más de 20 años murieran. El texto dice terriblemente que sus huesos descansarán en ese desierto, solamente la generación venidera, aquellos que eran muy jóvenes cuando salieron de Egipto, son los que van a poder entrar en la tierra prometida. Uno cuando ve esto dice, bueno, el pueblo se salió con la suya, ya que no iba a tener que enfrentar la batalla, no iba a tener que enfrentar la guerra, a la que tanto miedo le tenían, al punto de ni siquiera tener confianza en Dios, en ese Dios que habían visto que hacía portentos maravillosos cuando los liberó de Egipto. Y el pueblo entonces, claro, como tenía que vivir en el desierto 40 años hasta que esa generación, o en su mayoría, desapareciese, comienza el derrotero del recorrido, porque había que alargar la estadía en el desierto hasta finalmente llegar después de todos esos años a la tierra prometida. Sin embargo, la vida acá nos da una enseñanza muy fuerte. Uno podría imaginarse, bueno, el pueblo no va a entrar en la tierra prometida, pero no va a tener que guerrear, que es a lo que le tenían miedo. Y la verdad es que las vicisitudes y los obstáculos que la vida tiene no se interrumpen porque uno tiene que afrontar un castigo, en este caso el castigo de la divinidad. Y el texto nos muestra que aún en el avanzar por el propio desierto hasta entrar por otro lado a la tierra prometida 40 años después, eso también estaba cargado de guerras. Y el pueblo entonces uno toma conciencia que no solamente se quedó sin la tierra prometida en lo que hace a esa generación, sino que además también tuvieron que enfrentar guerras. El territorio del desierto hasta llegar a la tierra prometida también estaba poblado por pueblos. Y el pueblo de Israel tiene que, para poder pasar de un lugar a otro, pedir permiso a algunas tierras, y muchos no querían arriesgarse a que el pueblo entero pasase por su propio territorio, no sea que arruine sus ganados, sus plantaciones, se vea sus pozos de agua y los agote. Entonces de pronto encontramos que en esto, ¿no? Por un lado, el primer territorio por el que tenían que pasar era el territorio de Edom. Y van al rey de Edom, desde Kadesh, donde ellos estaban antes, pidiendo que por favor les dejen pasar. Le explicaron al rey que habían salido de Egipto y que Dios los está llevando a la tierra prometida. Y básicamente el rey de Edom no los quiere dejar pasar. Y se ven ellos obligados a mediar ese territorio para no enfrentarse a un ejército muy fuerte. Inmediatamente después, el Cnaaní, rey de Arad, tampoco quiere dejarlos pasar y se tienen que enfrentar con una batalla contra ellos, pidiéndole a Dios que por favor los ayude. Pero no para entrar a la tierra prometida, para poder seguir el recorrido. De pronto tenían que guerrear nuevamente. Más adelante, bueno, el pueblo de Israel se tiene que enfrentar con Sihón, el rey de los emoritas, y van a la guerra, y Dios los ayuda y vencen. Y después Og, rey de Bashán, que también sale al ataque de ellos, y tienen que pedir a Dios que los ayude, y por supuesto, felizmente para ellos lo vencen. Entonces uno se pregunta, ¿pero para qué protestamos contra Dios? ¿Para qué dijimos no queremos ingresar en la tierra prometida porque no tenemos fuerza para la batalla? Si al final viene batalla igual,
Si al final las dificultades igual están y tenemos que enfrentarlas y tenemos que resolverlas, qué pena uno podría pensar. Si igual tenían que guerrear, hubiesen guerreado ya directamente en la tierra de Canaán para conquistar la tierra que Dios les había prometido y no tener que enfrentar guerras también peligrosas y también con enemigos que en definitiva lograban vencerlos con la ayuda de Dios, igual que hubieran vencido a los enemigos en la tierra prometida, si igual iban a tener que guerrear. Entonces uno se pone a pensar, dice, ¿qué nos puede enseñar este texto? Y a veces nosotros tenemos mucho miedo de hacer algunas cosas y a veces tenemos razón en tener miedo. Pero a veces no tenemos razón simplemente porque no tenemos la real perspectiva de qué es lo que se nos está presentando. Entonces decidimos no enfrentarnos a eso, como si la vida en ese momento nos va a dar una tranquilidad absoluta y bueno, no vamos a obtener lo que se nos prometió, pero por lo menos no vamos a tener que guerrear. La vida es una constante de desafíos y es muy raro cuando vos lográs evitar un problema y después tenés la tranquilidad de que nunca vas a tener otro problema porque el que tenías miedo lo evitaste. No, los problemas vienen siempre igual. Los desafíos en el vivir son una constante. Y nosotros tenemos que pensar, ¿dónde vamos a colocar nuestra energía? Oh pueblo de Israel, si vas a tener que pelearte con tantos reyes en las tierras aledañas al territorio de Canaán, ¿no hubiese sido mejor que estas batallas las hagas directamente por la conquista de la tierra prometida y no tener que pagar el precio de que una generación iba a ver sus cuerpos morir en el desierto sin ver esa tierra, cuando de todas maneras ibas a tener que guerrear? Pensemos muy bien cómo queremos diseñar nuestras existencias. Pensemos muy bien qué ganamos y qué perdemos con nuestras decisiones. Y no permitamos que estímulos del momento, estallidos de histeria que salen de una situación a otra, extemporáneos, terminen dictando la pauta de qué es lo que nosotros necesitamos y debemos hacer. Pensemos y reflexionemos, y por lo menos por el bien de nuestras vidas y de aquellos que nos rodean, que las decisiones que tomamos sean decisiones pensadas, analizadas y con toda su médula pensadas y reflexionadas. Ojalá que, haciéndolo así, tengamos una vida más criteriosa. Shabbat Shalom para todos.